hoy vamos a reseñar los dos juntos Redneck, que creo que es una obra que ha llamado bastante la atención de la gente. Los vampiros siempre es una cosa que atrae al personal. Y bueno, van a ser 3 volúmenes que nos está sacando ECC y ahora hablaremos un poquito de ella sin spoilers, ¿eh? O sea que no hace falta que salgáis corriendo porque no va a haber ningún tipo de spoiler. Y luego una de esas licencias que a veces pasan desapercibidas de Robert Kirkman, que es Oblivion Zone, que también, como similitud con la anterior obra, también son 3 tomos y tenéis ya toda la obra completa y hablaremos un poquito sobre ella también. Nos la hemos leído los dos y os daremos pues nuestra humilde opinión. Empezamos, señores, con las grupos reseñas del pantano. Vamos a empezar con Redneck, que lo tenemos por aquí, y vamos a poner un vídeo que he conseguido que los vídeos no petarden y no peten, o sea que en teoría debería de funcionar bien. Vale, vamos a ver, bueno, aquí lo tenemos, tomito de CC, como ahí no se ve bien, os lo digo, son 264 páginas, 29 euritos, tapa dura. Y bueno, aquí nos van a contar una historia de vampiros bastante atípica porque nos la van a contar desde el punto de vista un poco de aquellos sureños, ¿no? Americanos, un poco todo ese rollito redneck, ese rollito paleto, ¿no? Que últimamente está muy de moda, y lo que nos cuentan aquí es una historia de 2 familias realmente, ¿no? 2 familias enfrentadas. A mí me recuerda un poco al rollo quizá Romeo y Julieta, ¿no? Tiene cierto rollito así de ese estilo, en el que a lo largo del tiempo, pues estos vampiros, ¿no? Esa enemistad ha ido creciendo entre estas 2 familias. Y bueno, aquí vamos a ver un poco cómo poco a poco pues el conflicto va a ir yendo un poquito a más. Si quieres pasamos a analizar un poquito el dibujo. Dinos, Aitor, a ti qué te ha parecido el dibujo de Redneck, así por encima. A ver, tú abres el cómic y el dibujo y dices, uff, choca, ¿vale? Porque es muy sucio, ¿vale? Todo mucha rayita para cualquier aspecto de la cara y demás, y choca, pero luego según vas leyendo, yo creo que le va muy bien a la obra, porque la obra al final es un poco oscura, porque al ser vampiros, spoiler, el sol les mata. Bueno, creo que está normal, ¿no? Entonces es muy oscura siempre, ¿no? Aspectos de noche, y sí. Yo creo que el dibujo al final muy bien. Sí que hay solo un par de viñetas para mí que choca, porque hace como muy de cerca la cara y queda como muy deformada, ¿no? Un poco raro. Pero sí que digo que en la relectura, que lo he releído para esto, el dibujo a mí ya no me llamó la atención. O sea, vas cogiendo ritmo, vas soltando y al final entra muy bien. Es lo que tú dices, a mí me pasa un poco igual, cuando lo abres te choca un poco, ¿no? Es un dibujo, como tú dices, muy sucio, juega con la saturación muchas veces, mucha línea. Sí que es verdad que hay ciertos personajes que también son parecidos entre ellos, son incluso familiares, tienen el aspecto muy similar, y yo a veces me confundía, no sé si a ti te ha pasado también, que hay veces que dices, ¿este quién era? ¿Sabes? Sí. Hay unos cuantos que son muy parecidos. Sí. Y sí que es verdad que, como bien apuntas, son vampiros, entonces su vida de día es nula. O sea, ellos tienen una especie de esbirros que se dedican, los famosos familiares, ¿no? Esa gente que está un poco al servicio de estos vampiros, que se dedican un poco a gestionar ciertas cositas para esta gente de día, ¿no? Y luego pues subidas por la noche. Y es verdad que el dibujo es un dibujo sucio, es un dibujo que yo entiendo, como nos ha apuntado Vengador en comentarios, que pueda no atraer, ¿no? Que te pueda chocar un poquito. Tampoco está excesivamente detallado, ¿no? Los trazos a veces son muy rápidos, ¿no? Ciertos rostros, ciertos elementos son como muy simples en cierta manera, pero es efectivo y al final, como pasaba también con 30 días de noche, que también tiene un dibujo muy peculiar, creo que sí que encaja muy bien, ¿no? en este tipo de obras. Y en definitiva es eso, quizás una primera toma de contacto dura, que te rasque un poco, pero a la que vas dándole un poco esa oportunidad, te va entrando bien, y la verdad que es difícil imaginárselo luego, ¿no? De otra manera, porque sí que crea cierta atmósfera, ¿no? Este tipo de dibujo, sí, yo creo. Sí. Y luego yo destacar el color. El color está muy bien porque, joder, te hace que ese dibujo que es tan sucio o tan malo como dice Vengador, te le enriquezca. Sí, esos tonos así apagados, con algún elemento peculiar, a lo mejor que sí que resalta un poquito más que otros. Luego, a nivel guión, ¿qué te ha parecido, tío, la historia? A mí me ha molado bastante, ¿eh? Yo, aquí vienes a ver zombies, ¿no? O sea, perdón, vampiros, que estoy con la serie esta de zombies y vampiros, ¿no? Y
Y entonces, bueno, tú lo que primero ves es, bueno, pues verás aquí un montón de gente comiendo y bebiendo y liando la parda, y bueno, y toca un poquito lo que dices tú, una relación de una familia, con problemas con otra familia, todo esto es en Texas, ¿no? Sí, no En el recuerdo sur, exactamente dónde era. en el sur profundo que llaman, y cómo va avanzando la historia, que es muy lineal y para mí tiene picos de hostias, momentazo, y otra vez lineal y momentazo, y va construyendo y va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Yo el guión muy, muy bien. Que por cierto creo que no has dicho autores, ¿eh? Sí, exacto. No he dicho autores. Tenemos a Donny Cates al guión y a Lisandro Sterren al dibujo. El color entiendo que será de Dick Cunife, ¿no? Sí. El siguiente nombre que tenemos aquí. Es cierto que lo que mola también, quizá más allá de la historia de vampiros, ¿no? Realmente estos son unos vampiros que intentan convivir con el ser humano, ¿no? No tenemos un grupo de vampiros que busquen a lo mejor someter a las personas. De hecho, es curioso, porque yo pensaba que se iba a indagar más en este tema, pero es algo que pasa como muy por encima, que es el tema del negocio que ellos tienen, que es un negocio de barbacoa, ¿no? De carne, de comida, de una especie de restaurante para que la gente vaya allá a comer. Y ellos se alimentan de la sangre de las vacas, ¿no? Tienen un poco pues a estos familiares que hemos dicho que les proporcionan el alimento y ellos de alguna manera conviven, ¿no? Con el ser humano y a pesar de que un vampiro con todos los poderes que tiene, porque aquí vemos que son ciertamente muy poderosos, pues podrían arrasar fácilmente con cualquier persona, podrían estar en una situación de poder, pero ellos no quieren movidas, ellos están a su rollo, con su negocio y ya está. El conflicto empieza cuando realmente, digamos que esas rencillas del pasado, pues aquí también vamos a tener ciertos flashbacks, nos van a contar un poco el origen, que se va a remitir a etapas western, o sea, realmente vamos a ver que el origen cuando convierten a nuestro personaje principal es en esa época, ¿no? Con indios de por medio y ahí es donde un poco nace esa enemistad que veremos que se ha prolongado en el tiempo. Y al final lo que mola es más ese culebrón, ¿no? Un poco ese rollo, ya te digo, tenemos un poco, a mí me recuerda un poco a esa enemistad entre esas dos familias que a lo mejor podían contar en Romeo y Julieta, pero sin el amorío de por medio, ¿no? Aquí simplemente, pues, son cosas del pasado que vuelven y ahí es cuando, digamos, este choque que hay entre esas dos familias es cuando, digamos, el ser humano se ve por en medio, la cosa se empieza a ir de madre, vemos que también es una familia muy disfuncional, vemos que hay ciertos miembros que a lo mejor no opinan tanto, ¿no? Que deben tener ese buen rollito o ese perfil bajo dentro de la sociedad humana, que deberían de ser otra cosa, ¿no? El abuelo, que es un personaje que creo que está bastante chulo. Y no sé, a mí también me ha gustado. La verdad que me lo leí con bastante agilidad. Creo que son 12 números o no recuerdo cuántos eran. Eran pues es que no sé, porque como es de estos tomos de que te lo hacen todos seguidos sin portadas, claro. Pues no sé los números que son, pero yo sé que son... Que sí, yo sé que son dos grandes arcos argumentales que los tienes aquí. Sí, mira, y realmente la historia... Del 1 al 12, ¿verdad? Sí. Sí que son dos grandes arcos argumentales que quedan más o menos bien cerraditos, que te haces una idea ya de lo que se puede venir. Yo realmente no sé por dónde va a seguir la cosa. No, yo tampoco, ahora mismo no... Porque esta historia sí que más o menos cierra, esta primera historia que nos han querido contar, que va a pasar lo mismo con Oblivion Song, ahora cuando hablemos de ella, más o menos queda cerrada. Y bueno, si os mola un poco ese rollo, ¿no? Esa mezcla vampiros con... ese rollo, incluso también podemos poner otro ejemplo, ¿no? De esta enemistad entre ciertos grupos mafiosos, ¿no? Que acaban un poco puteándose, sí. Pues yo mato a un familiar tuyo, así pues yo ahora mato a todos los que pille de tu grupo, y al final pues la cosa se va a ir desmadrando cada vez más. Y bueno, un personaje por yo terminar ya con la reseña por mi parte, un personaje que me gustó mucho fue uno de los familiares que te presentan al final, te desarrollan un poco más. Que es mudo, tío. Mola un montón, sí. El personaje ese. Mola. Bill. Sí. Que ese yo entiendo que más adelante pues sabremos más cositas de él, ¿no? Sí. Y bueno, así en conclusión, Aitor, alguien que te pregunte en Redneck, ¿merece la pena? ¿Me lo pillo, compra. ¿No? ¿Tú qué le dirías? Compra. Hombre, le diría que si puede le eche un ojo por el tema del dibujo. Si es muy exquisito como Vengadores, pues que no lo compre. Pero yo creo que aunque tú veas ahora el dibujo un poco mal, en cuanto lees 4 o 5 páginas estás dentro totalmente porque el guión te atrapa. Tiene un ritmo muy suelto donde además te va al pasado, al presente, te va contando detallitos, pero no te los terminan de contar para engancharte y querer saber más. Y luego tiene unos personajes que les construye muy bien
como Sí. el protagonista, digamos, ¿no? Que hay un protagonista un Sí. poco más... Y la niña que vemos por ahí, esos dos personajes me parecen que están muy, muy bien construidos. Y otros personajes secundarios como el abuelo o el mudo, que dan rollito, ¿no? Dan rollito y mola. Y luego hay otro Sí. personajazo, pero no va a decir nada, que tú ya sabes quién es, que mola mucho cómo va cambiando su vida y cómo se Sí. va adaptando, pero siempre con sus ideas. Es verdad, sí, sí que es cierto que un poco también por hablar de esa familia rival, ¿no? Que tenemos también pues una situación peculiar, ¿no? Digamos que dentro de este cómic se intenta plantear una ruptura de todas esas rencillas de tanto tiempo atrás, o sea, se juega un poco con eso, ¿no? Vemos que ya te digo, el personaje principal es un poco... Intenta buscar un poco ese rollo más conciliador, ¿no? Pero si queréis descubrir lo que pasa, pues ya sabéis, echar un vistacillo. Y bueno, yo de acuerdo con él, creo que es una lectura bastante interesante, es hacer un poco esa primera toma de contacto con el dibujo, si os centra, os gustan los vampiros, os gusta un poco ese rollo culebronesco, no os esperéis tampoco grandes escenas de acción, esto es más una historia de personajes, una historia de pues, esta familia de vampiros que intenta adaptarse, ¿no? También un poco en un mundo que no saben muy bien encontrar su lugar, que veremos que por ciertas cosas que van pasando van a tener que cambiar mucho su manera de vivir, ¿no? Que ya más o menos la tenían clara, pues como siempre para darle interés, ¿no? Al cómic, pues van a ir pasando ciertas cosas que van a hacer que estén en constante cambio, ¿no? Y un poco pongan en entredicho sus valores y su manera de vivir. Y yo la he disfrutado mucho. Creo que es una buena lectura. Y bueno, son 3 tomos, la tendría ya completa. Y creo que pues interesante. Veremos a ver por dónde sigue. Sí. Y bueno, nos vamos con la siguiente reseñita. Nos vamos con Oblivion Song. Lo tenemos por aquí. En este caso tenemos una historia de Robert Kirkman con dibujo de Lorenzo De Felici. Y tendríamos otra vez un volumen 1 de 304 páginas, 32 euros. Esta historia, así por encima, lo cierto es que al principio te pilla muy desconcertado, ¿no? Tú ves un mundo en el cual existen como ciertas criaturas extrañas atacando a la gente por ahí, no sabes muy bien qué pasa, el protagonista principal parece una especie como de soldado de élite o algo así, que hace una cosa muy curiosa que es disparar a la propia gente que encuentra por ahí, a las víctimas de estos monstruos, y les tira como unos dardos que les teletransportan, no sabes muy bien a dónde, y de alguna manera parece que los salva, ¿no? Y lo interesante yo creo aquí de Kirkman es descubrir precisamente este mundo, ¿no? Que te plantean así como muy de repente y luego vas poquito a poco entendiendo toda la historia. Nivel dibujo, ¿qué te parece, Hitor, tío? Bien, ¿te ha molado? la verdad que está guay. Me recuerda mucho, no sé si a ti te pasa, pero a mí me recordaba mucho y claro, esto no es Mateo Escalera, pero me recuerda mucho cuando estoy leyendo esto a Ciencia Oscura. Sí, también tiene quizá un rollito... El dibujo, el color, tal, el rollito Chris de ciencia Samney, ¿no? Con el poder ficción, del tal. fuego, o sea... A mí me da la chulo el dibujo, sensación, El dibujo no sé si está... piensa lo mismo, me da la sensación de que Robert Kirkman muchas veces busca dibujantes concretos. Sus obras tienen como un estilo de dibujo que es muy, muy representativo de él, ¿no? A mí sí que me pasa. Con un pequeño toque cartoon, pero al mismo tiempo muy, muy atractivo, muy potente. A mí me gusta también bastante a nivel dibujo. Y bueno, a nivel guión, la historia, ¿qué te ha parecido, tío? A mí la premisa me moló mucho. Una vez que ya te centras de lo que ocurre, porque el primer número estás un poco que... Bueno, estás viendo una peli, ¿no? Sí, bueno, no te enteras muy sin bien. saber qué está ocurriendo, ¿no? Monstruos por aquí, por allá, atacando, no sé qué. Y una vez que te dicen, esto es Oblivion Song, de esto trata, dices, wow, mola. Y quieres saber más, ¿no? Y Kirkman otra vez al guión muy bien, que te va construyendo poquito a poco, sobre todo el personaje principal y luego algún otro, sin perder acción. Este cómic sí que me parece que tiene bastante ritmo para lo que suelen ser los guiones de Kirkman. No sé si... Más si que te parece Outcast, sí. Outcast a mí se me hizo un poquito más lento el ritmo, es verdad. Claro. Igual que Por el ponerlo poder así. del fuego, también el ritmo es lento, sí, pausado, los muertos vivientes, o sea, ese rollo Kirkman. Esto se sale un poquito del estilo Kirkman para mí, Sí. donde es mucha más acción, mucho más rápido y no tanto centrándose en los personajes, donde sí yo creo que destaca el principal, sí que te lo va reposando, te lo va contando poquito a poco al estilo Kirkman. Sí, el toque Kirkman lo tiene, que es un poco, pues, al mismo tiempo que te está contando una premisa, como casi siempre cuenta, interesante, novedosa en cierta manera. Él se centra mucho en la creación de personajes, sobre todo las relaciones entre ellos, ¿no? Porque aquí, ya entrando un poquito en la parte del guión sin reventar mucho,
vemos que, sin entrar mucho en detalle, existen dos mundos. Tú no sabes muy bien por qué, pero existen como dos mundos o dos dimensiones o dos cosas diferentes, donde hay un grupo de personas atrapadas en un sitio lleno de monstruos, ¿no? Que eso se llama Olvido, la ciudad de Olvido. El personaje tiene ciertos artilugios, tiene ciertos chismes que le hacen cambiar de una realidad a otra, digamos, a su antojo. Y eres un poco, tú lo ves como que es un poco el único que está intentando hacer algo por esa gente, que como su propio nombre indica olvido, parece que están ahí un poco olvidados, ¿no? Incluso Kirman yo creo que juega aquí un poco con las víctimas de los atentados o cuando pasan este tipo de catástrofes, que hay un gran mural donde aparecen los nombres de todos los desaparecidos, porque la gente ya, la sociedad, ya los ha dado por muertos, ya no confía en volver a verlos nunca. La gente ha rehecho sus vidas, pues si por ejemplo algún familiar tuyo murió en olvido, pues eso lo vamos a ver mucho, ¿no? Pues ha rehecho su vida, ha empezado desde el principio. Y claro, lo que está haciendo este señor es de alguna manera recuperar a esta gente y traerla nuevamente allí, lo cual eso causa también un shock, ¿no? Incluso que un tema interesante del cómic que me gusta mucho es el estrés postraumático, ¿no? Que tratan un poco con el tema de la gente que ha estado 10 años o incluso un montón de años allí metido, que vuelve otra vez a la sociedad. Ahí van, perdón, para los Marvelitas todo este tema, el chasquido de Thanos. Exacto, eso tocan es. mucho Podría ser un buen rollo, ¿no? Gente que hace Thanos pum, desaparecen. Bueno, Thanos mueren, pero luego todos vuelven, ¿no? De repente, a los 5 años. Y eso es, un buen ejemplo. Y como vuelven, pues aquí, que es algo parecido, se toca un poquito más Kirman en la vuelta a la realidad y demás. Y está muy bien tratado. Cómo personajes se adaptan, no se adaptan, los problemas que tienen. El volver a tu casa después de 10 años. ¿Qué pasa con tu mujer, con tus hijos? Exacto. Igual ya no tienes ni casa. Tu casa está vendida. Tú imagínate. Claro, y se toca también temas muy interesantes que luego van cobrando mucho peso en la trama, que es que hay gente que, digamos, tenía una vida tan mierdosa, ¿no? En digamos, esa realidad buena, por decirlo de alguna forma, esa sociedad, que también tenemos ese componente de crítica social de la sociedad en la que nosotros vivimos, que incluso hay gente que se siente más cómoda en esa otra realidad llena de monstruos, pero donde no hay leyes, donde no hay poder establecido, donde tú simplemente te tienes que preocupar de sobrevivir cada día, pero tienes tu comunidad como algo mucho más sano o mucho más auténtico, por decirlo de alguna manera, y está muy guay cómo se juega. Kirman juega con muchas cosas, que ya te digo que es esa crítica social a través de estos dos mundos. El personaje protagonista, que tiene también muy interesante, ¿no? Como lo que se va desvelando un poco en torno a todo esto. El primer arco argumental, aquí tenemos un caso parecido a Redneck, que son también 2 grandes arcos de 6 números cada uno. Y después del primer arco, en el segundo, te desvelan todo el pastel, que eso está guay, porque tú ya, a partir del segundo tomo, bueno, hay un gran cliffhanger final en el primer arco y en el segundo todo cobra sentido, ¿no? Que mola porque la primera parte se está un poco confundido, pero luego llegas al segundo arco y dices, hostia, tío, ¿cómo encaja todo? ¿Cómo entiendes ya toda la película? Y ahí es cuando estalla un poquito más todo este rollo, ¿no? Que luego veremos de qué manera juega Robert Kirkman con los personajes de 2 hermanos, cómo juega con todo esto, ¿no? Que es un poco la excusa para que veamos esas 2 realidades o esos 2 puntos de vista. Y bueno, como tú dices, aparte, luego todas las escenas de acción con esos monstruos y todos esos bichos que van saliendo que son muy chulos. Y luego el toque Kirkman también, aparte de esto de las relaciones humanas, que es muy suyo, que es te mete de vez en cuando alguna mini trama, subtrama, que parece que no tiene ninguna importancia y de repente el cabrón, cuando menos te lo espera, dice, pues de esta subtrama, en realidad ahora te voy a crear todo un arco argumental y te vas a quedar flipado. Que eso está muy guay, ¿no? Que también en Invencible lo hace muchísimo. En Invencible mucho. Te pone 2 páginas de algo y a los 3 tomos de repente, ¡pum!, te lo explota en la cara. Y tú decías, hostia, si no me acordaba de esto, y esto, y esto. Mola mucho. Aquí es a una escala mucho más pequeña, porque creo que solo hay un par de momentos de ese estilo, pero mola. Esa es una manera bastante inteligente de hacerlo, ¿no? Que a veces te extraña, ¿no? Dices, esta parte no tiene ningún fundamento, esto que me ha contado aquí, pero luego resulta que es incluso más importante que todo lo anterior, ¿no? Y bueno, en definitiva, como hemos hecho con Redneck, ¿tú lo recomendarías? Mucho, sobre todo los que estéis siguiendo los trabajos de Kirkman que os están gustando. Este es otro buen trabajo de Kirkman. A lo mejor no diría que, a ver, por supuesto no es mejor que Los Muertos Vivientes ni que Invencible, pero puede que te guste más que Outcast, por ejemplo, porque Outcast, por ejemplo, tiene un ritmo mucho más lento, pero un guión y una trama muy buena, y esta tiene una buena trama con mucha agilidad, un buen dibujo, y yo creo que además
está saliendo ahora, va a salir pronto creo que el segundo tomo, o la cuarta rústica. Bueno, los que os quedasteis tirados en Planeta, ECC va a continuar la entera, ¿eh? Eso es. Yo pienso como tú, ahora que lo has dicho, a mí también me gusta. Mira que Outcast me gustó, pero me costó que arrancara o que consiguiera Kirman ese punto en el que dices, hostia, cómo mola esto, ¿no? Me costó casi un tomo entero, que lo comenté contigo además. Sí. Y con este ha sido mucho más rápido, yo creo que también por todos esos misterios, ¿no? Esos misterios te mantienen como muy pegado, ¿no? Al cómic de descubrir. Y además, como te les va resolviendo más o menos rápido. Sí. Entonces, digamos, para mí esto es una hamburguesa de Kirman, digamos. Sí. La hamburguesa buena, porque está chula. Con su pequeño pozo, con sus pequeñas partes un tanto reflexivas, personajes también interesantes, o sea, está claro que no vamos a compararlo a nivel de un Rick Grimes o un... se me olvida el nombre de Grayson, el de Invencible. Vamos, el de Lucas. Exacto. No estamos ante personajes tan potentes, pero aún así está bastante chulo. Y bueno, yo esto lo recomendaría, si ya habéis leído las grandes obras maestras de Kirman, ¿no? Si ya habéis leído Invencible, ya habéis leído Muertos Vivientes, pues quizá si tenéis ese gusanillo, ¿no? De seguir leyendo cositas de Kirman, quizá sería una buena opción, ¿no? Porque el toque lo tiene, sale de su zona de confort, te crea una historia nueva que indaga en otras circunstancias diferentes. Y yo creo que es muy disfrutable. O sea, lo hablamos muchas veces, Aitor y yo lo hemos hablado, que Kirman normalmente el cabrón no defrauda, ¿eh? Suele siempre ofrecer algo mínimamente interesante, ¿eh? Sí, y yo, ya que hablamos de Kirman, leer El Poder del Fuego, tío. O sea, leer El Poder del Fuego. O sea, al que no le llame las artes marciales, me da igual leerlo, tío, porque es un abrazo. A mí me parece buenísimo. O sea, estoy deseando que me llegue el tomo 3, que no le tengo todavía, que le tengo apartado ahí del camello, pero venga a comprar. No, espérate, un tomito más. Y ya creo que me llega por fin el lunes, junto con, que le tengo bastante ganas, el de Ultra Mega, que esos dos en cuanto me llegue les voy a devorar. Y El Poder del Fuego, tío, es que es buenísimo. O sea, sí, Poder del Fuego está muy chulo también. A mí el primer tomo me enganchó muchísimo. El segundo pega un frenazo, es un poquito más pausado, se toma su tiempo en recuperar la trama principal. Y el tercero vuelve a repuntar, ya lo verás, que yo ya me lo he leído, vuelve a repuntar. Pero bueno, Oblivion Son, lo dicho, si os mola Kirman y queréis ver a Kirman haciendo esta historia de monstruos con esas dos realidades extrañas, jugando un poco con estos conceptos que hemos comentado aquí, pues yo creo que lo vais a disfrutar también bastante. Sí. Y bueno, hasta aquí las grupo reseñas de hoy, ¿vale? Aquí.